Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y cotilleos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugoso, de esos que nos encantan, porque hoy vamos a destapar un escándalo que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación, porque Kerem Bürsin eligió ese hotel. Ese hotel, precisamente donde también se hospedaba Hande Erçel. Aquí hay gato encerrado, ¿no les parece? Sabemos que la ruptura entre Kerem y Hande fue, digamos, un tema bastante comentado y para muchos, aún hoy es una herida abierta. ¡Ay, esos tiempos de Senkalkapm! ¡Cuánta magia! Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y proyectos, la sombra de su relación siempre parece estar presente, acechando en cada esquina. La prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional, no ha dejado de rastrear cada uno de sus movimientos, buscando la más mínima señal que pudiera indicar una reconciliación, un nuevo romance o simplemente una interacción que pudiera dar pie a especulaciones. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque vamos a analizar cada detalle de este misterioso encuentro hotelero. Vamos a explorar las teorías, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la verdad oculta detrás de esta coincidencia, o deberíamos decir, ¿coincidencia? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis exhaustivos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. Además, denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa. Y ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó cuando, bueno, en realidad, todo comenzó hace mucho tiempo con esa química innegable que Kerem y Hande demostraron en pantalla. Esa conexión traspasó la televisión y se convirtió en una relación real que, para deleite de sus fans, nos regaló momentos inolvidables. Viajes exóticos, escapadas románticas a playas paradisíacas, fotos espontáneas llenas de complicidad, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más duro. Eran la pareja perfecta. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de historias, se encargó de documentar cada uno de sus pasos, alimentando la fantasía de un romance de cuento de hadas. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel fundamental, convirtiéndose en el escenario perfecto para que la pareja compartiera momentos íntimos con sus seguidores, creando una legión de fans que suspiraban por su amor. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación terminó y aunque los detalles exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos, se rumorearon muchas cosas. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas que dificultaban mantener una relación estable, presiones mediáticas que asfixiaban su intimidad, ambiciones profesionales que apuntaban en direcciones opuestas. La lista es larga y seguramente una combinación de todos estos factores contribuyó al final del romance. Lo cierto es que de un día para otro, las fotos románticas desaparecieron, las declaraciones de amor cesaron y el silencio se apoderó de sus redes sociales, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unas semanas, tanto Kerem como Hande fueron vistos en el mismo hotel en Milán. Sí, la ciudad de la moda, el diseño y aparentemente los reencuentros inesperados. Milán, un hervidero de actividad, un punto de encuentro para diseñadores, modelos, influencers y celebridades de todo el mundo. Un lugar donde la casualidad puede convertirse en la noticia del día. Y así fue. Las redes sociales estallaron. Las fotos y los vídeos se viralizaron rápidamente, inundando los perfiles de fans y las páginas de noticias del corazón. Los fans entraron en pánico. ¿Era una señal? ¿Una reconciliación secreta en marcha? ¿O simplemente una casualidad del destino, una simple coincidencia sin mayor trascendencia? La pregunta se repetía una y otra vez en los foros y grupos de fans. ¿Qué significaba este encuentro en Milán? La pregunta que todos se hacían es ¿por qué Kerem eligió ese hotel en particular? Vamos a analizar las posibles explicaciones, desde las más inocentes hasta las más conspirativas. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada pista, a escuchar las voces que susurran en los pasillos de la prensa del corazón. La primera teoría, y la más sencilla, es que simplemente fue una coincidencia. Milán es una ciudad muy popular para los viajes de negocios y de placer. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y es posible que simplemente ese hotel fuera la mejor opción para sus necesidades en ese momento.
Quizás ofrecía la ubicación ideal, cerca de los eventos a los que debían asistir, las mejores instalaciones para relajarse después de largas jornadas de trabajo o, simplemente, una buena tarifa que encajaba con sus presupuestos. Es una explicación lógica y racional, pero, seamos sinceros, no es muy emocionante. A los fans les cuesta creer que algo tan fortuito pueda ser fruto del simple azar. Necesitan una historia más elaborada, un guión digno de una telenovela turca. La segunda teoría es un poco más interesante y plantea la posibilidad de una gestión estratégica por parte de sus equipos. Algunos sugieren que sus respectivos equipos de management pudieron haber coordinado las reservas para evitar un encuentro público demasiado caótico. Imaginen el revuelo mediático si se hubieran cruzado en un restaurante concurrido o en una tienda de lujo abarrotada de gente. Las fotos y los vídeos se habrían viralizado al instante, generando un torbellino de especulaciones y alimentando la maquinaria del chisme. Reservar ambos en el mismo hotel, aunque parezca contradictorio, les permitía cierto control sobre la situación y la posibilidad de evitar un escándalo mayor. Esta teoría tiene sentido, pero asume que ambos querían evitarse a toda costa, lo cual nos lleva a la siguiente posibilidad. Si realmente querían evitarse, ¿por qué no eligieron hoteles diferentes, situados en zonas distintas de la ciudad? La pregunta sigue resonando en el aire. La tercera teoría, y la que más esperanza da a los fans de la pareja, es que el encuentro fue premeditado. Sí, lo que están pensando. Quizás estaban buscando una forma discreta de reconectar. Quizás querían hablar en privado, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y sin la presión de los medios. Esta teoría se basa en la idea de que a pesar de la ruptura, aún existe un vínculo entre ellos, un lazo invisible que los une. Recordemos que compartieron momentos muy especiales, que construyeron una relación sólida y que la química que demostraron en pantalla era innegable. ¿Podría ser que aún quede algo de amor entre ellos? ¿Podría ser que el tiempo haya curado las heridas y que estén dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación? La esperanza es lo último que se pierde, y los fans se aferran a esta teoría como a un clavo ardiendo. Para apoyar esta teoría, algunos fans han señalado ciertos detalles sospechosos que a primera vista podrían parecer insignificantes, pero que analizados con lupa adquieren una nueva dimensión. Por ejemplo, el hecho de que ambos llegaran a Milán en fechas muy cercanas, con apenas unas horas de diferencia, o que ambos publicaran fotos en sus redes sociales con lugares que parecían estar cerca del hotel, como si estuvieran explorando la ciudad juntos. También se ha especulado con la posibilidad de que hayan sido vistos cenando juntos en un restaurante cercano, un local discreto y alejado del bullicio turístico, aunque estas informaciones no han sido confirmadas y circulan como simples rumores. La falta de pruebas concretas no ha impedido que esta teoría se propague como la pólvora, alimentando la fantasía de una reconciliación inminente. Otra teoría un poco más descabellada, pero no por ello menos interesante, es que todo se trate de una estrategia de marketing orquestada por sus equipos. ¿Podría ser que sus agencias estén utilizando este supuesto encuentro para generar expectación y revivir el interés del público en ambos? Sabemos que las rupturas y reconciliaciones de las celebridades son un imán para la prensa y que pueden generar un gran impacto en sus carreras, aumentando su popularidad y atrayendo nuevos proyectos. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su vida privada para promocionar una serie, una película o cualquier otro tipo de producto. El amor y el desamor venden, y los equipos de marketing lo saben muy bien. Pero, ¿cuál es la verdad oculta detrás de todo esto? Lamentablemente no podemos dar una respuesta definitiva. A menos que Kerem o Hande decidan hablar públicamente sobre el tema, lo cual parece poco probable, solo podemos especular y analizar la información que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, sí podemos sacar algunas conclusiones, basadas en el análisis de los hechos y en las declaraciones de personas cercanas a la pareja. En primer lugar, es evidente que la relación entre Kerem y Hande sigue generando un gran interés en el público. Su ruptura fue un duro golpe para muchos fans y la posibilidad de una reconciliación sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, alimentando debates y generando miles de comentarios. En segundo lugar, es importante recordar que son personas privadas y que tienen derecho a mantener su intimidad. Aunque sean figuras públicas, no tienen la obligación de compartir todos los detalles de sus vidas personales. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que debemos evitar caer en la especulación y el rumor. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que no sabemos lo que realmente está pasando entre ellos.
Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem eligió ese hotel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es probablemente una mezcla de todos estos factores. Es posible que haya sido una coincidencia, que sus equipos hayan coordinado las reservas para evitar un encuentro caótico o que haya habido algún tipo de intención detrás del encuentro, ya sea para reconectar o simplemente para mantener las apariencias. Lo que sí sabemos es que este pequeño incidente ha generado un gran revuelo y que la historia de Kerem y Hande, nos guste o no, sigue dando de qué hablar y seguirá siendo objeto de análisis y especulaciones durante mucho tiempo. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre por qué Kerem y Hande se encontraron en el mismo hotel en Milán, desde la simple coincidencia hasta la reconciliación secreta o la estrategia de marketing. Hemos analizado los pros y los contras de cada una de estas teorías, intentando separar la realidad de la ficción y el rumor del hecho probado. Aunque no podemos saber la verdad con certeza, este incidente ha demostrado el gran interés que sigue generando su relación y la capacidad de la prensa del corazón para convertir un simple encuentro en un auténtico culebrón turco. Gracias a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chismes sobre el misterioso encuentro entre Kerem y Hande. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que fue una coincidencia o que hay algo más detrás de todo esto? ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿Siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y cotilleos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.